Dirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Es la exclamación registrada en el Salmo 133:1. Jesús también oró en el capítulo 17 de Juan para que nosotros los creyentes seamos uno como Él y el Padre es uno, para que el mundo crea en Él. Amós 3:3 hace la pregunta: ¿pueden dos caminar juntos si no estuviesen de acuerdo? Es obvio que la unidad es importante para la iglesia. Se está mirando a través de las redes sociales. Lo invitamos a comentar mientras nos mira hoy. También lo animamos a que comparta la transmisión con sus amigos y familiares y se puedan unir en esos tiempos de refrigerio. Hoy, mientras retrocedemos a las asambleas del pasado, dejemos que el Espíritu nos desafíe a buscar una unidad aún mayor, más que nunca. Jonathan Smith comienza nuestra tarde con los gozos y bendiciones de la unidad, seguido por David Rich, animándonos a mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Finalmente, Earl West concluye nuestro rebobinado con el sermón donde hay una falta de unidad. Pablo escribió claramente cuando él dijo, pues ni tampoco el cuerpo es un miembro, sino muchos. Como se encuentra en 1 Corintios 12:14, el cuerpo no es un miembro, sino muchos. Lo que esto significa es que no es una parte que se repite una y otra vez, pero son partes diferentes, distintas y únicas. Dios ha hecho a cada uno de nosotros para que seamos únicos. En mi caso, y supongo que igual aquí, hay aquellos que intentan justificar y promover la perversión que está llenando nuestra tierra, poniendo emblemas en sus autos diciendo que celebran la diversidad. Y lo que realmente dicen es toleren y acepten nuestra perversión. Y muchas veces en nuestra reacción hacia el pecado, erramos en ver la verdad de que Dios nos ha hecho diversos. Dios nos ha hecho únicos. El Señor es un artista quien crea una escultura de cada uno de nosotros para que seamos diferentes de la persona a nuestro lado y cada persona que está en el mundo. Aún los gemelos pueden distinguirse por sus aspectos físicos. Y así es como Dios lo desea. Si Él hubiera querido que todos fuéramos igual, entonces todos nos miraríamos igual. Él nos hizo diferentes con un propósito y con un plan en mente. Todos somos diferentes, no solamente físicamente, pero en nuestras emociones, en nuestra manera de pensar y en las cosas que nos hacen quién somos. Nuestra cultura lo afecta, nuestra educación lo afecta, nuestra nacionalidad y nuestras familias, todo lo afectan. Dios no usa la clonación para hacerlo a usted y a mí. Dios no practica la clonación, Él practica otra cosa que se llama creación. Eso significa hacer algo fuera de la nada y volverlo en algo totalmente y completamente único. Dios lo ha hecho a usted diferente. Dios lo ha hecho a usted muy diferente de como Dios me hizo a mí. Dios ha hecho sus sentimientos y su naturaleza diferente de todos los demás. Si lo que me has dicho del cuerpo humano es correcto, hay más de 3 trillones de células en el cuerpo, en la persona. 3 trillones de células corporales. ¿Sabe cuánto es eso? Si usted empezara a contar y contara una por segunda, le tomaría 100,000 años para contarlas todas. 3 trillones de células y cada una es diferente. Cada una de ellas es un tamaño diferente y de una forma diferente. Y en grupos ellos tienen funciones diferentes, una composición diferente y se juntan para llevar a cabo una función particular que es necesaria para el cuerpo. O algunas células hacen el esqueleto, hacen los huesos y las cosas que nos ayudan a ponernos de pie. Nuestra sangre, la cual mueve el oxígeno y la energía y que regula la temperatura en nuestros cuerpos.
Algunas hacen las partes, el cerebro, el pulmón, la médula, todos tipos de células. ¿Y sabe qué? Una célula no puede hacer otro trabajo, no lo puede suplir. No se puede sustituir a sí mismo en el lugar de otro. Tienen razones específicas por las cuales ellas son creadas y por qué son asignadas y tienen que cumplir su responsabilidad, o entonces son inútiles al cuerpo. Ellas no pueden escoger lo que harán. Ellos tienen que servir el trabajo que les ha sido puesto. Fueron creados por un propósito. Y con todas las diferencias y con todas las cosas que los hacen únicos, todas las cosas que las hacen lo que ellas son, lo que las hacen individual del uno al otro. Pero aún así hay algo que causa que cada una se asemeje al uno al otra. Hay algo que los causa que se unan el uno al otro para llevar a cabo una función que el cuerpo necesita. Tienen un denominador en común. Aunque son todas diferentes, hay una cosa que todos tienen en común. El ácido desoxirribonucleico, que lo llamamos el ADN, ese ADN es único a usted. Eso es una hebra de enzimas que se lleva a cabo, se junta y forma un patrón. Y ese patrón significa que es algo individual y le pertenece a usted. No le pertenece a su hermano o su padre o su madre o su gemelo o cualquier otra persona. Es único a usted. Así que cuando una célula de su parte es identificada, una célula de su cuerpo puede ser analizada y entendida que pertenece a usted y no le pertenece a otra persona. Como para el mal del criminal, que va dejando muestras indistinguibles o con su cuerpo y sus vidas, porque Dios nos ha hecho diferentes, Dios nos ha hecho individuales y diferentes, que cada célula de nuestro cuerpo puede ser identificada como nosotros en particular. ¿Usted cree que eso no toma algún pensamiento? Dios no creó solamente una persona o inteligente. Dios creó a alguien que es tan único que usted, tan específicamente usted, que aún Thomas Jefferson, 200 años después de su muerte, ha sido encontrado que hizo cosas por este proceso de ADN que no se supo. 200 años después. Yo quiero que usted sepa que usted deja rastros de usted donde quiera que usted vaya. Así que cada parte de nosotros, aunque parezca muy diferente, es sin duda alguna nosotros. La escritura de este sermón, Salmo 133:1, dice, mirad. En otras palabras, toma el tiempo para mirar. Toma el tiempo para permitir que tus ojos vean cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Dios lo ha hecho a usted diferente de mí. Y en muchos tiempos Él recalca esas diferencias. En veces es simplemente en lo exterior que podemos ver diferentes tonos y colores de nuestra piel. Es gracioso ver cómo la gente discrimina. Que para que usted sepa diferenciar cuando usted no tiene el mismo tono de color que sus padres o sus hermanos. Todos somos únicos. Dios nos ha hecho todos diferentes y esos colores suben y bajan, más oscuro y más brilloso. Es único a nosotros, es diferente. Y de hecho, la manera que ese tono viene es por teniendo todos tipos de colores en su piel, que a una distancia parece ser un color, pero cuando usted se acerca más, encuentra patrones de luz y de claros y oscuros. Solo que podemos ver y decir es que la iglesia de Dios es sin duda alguna, Dios lo ha hecho una ave de muchos colores. Es una
con todos tipos de personas que la componen, todos tipos de pensamientos y todos tipos de ideas y todos tipos de tribus y naciones en esta asamblea. Pero aún así la unidad es algo que solamente se puede obtener de acuerdo para que esas células vengan para un bien mayor. Dios nos hizo diferentes porque Él quiere que seamos diferentes. Él lo hizo a usted diferente que su vecino, para que diferentes ideas vengan a su mente. Hay un proceso que usted pasa cuando la información se le presenta a usted. Él nos hizo a todos individualmente, no nomás en la parte exterior, pero igual por dentro. Y Dios lo quiere y de hecho Él necesita que sea así. ¿Usted sabía que Dios no necesita un montón de robots que se miren y hablen igual y actúen igual? Él necesita gente de todos tipos de orígenes. Él necesita gente de todos tipos de pasados, de todos tipos de habilidades, todos tipos de talentos y todos tipos de estaturas físicas para que este cuerpo haga lo que tiene que hacer. Todos tipos de células blancas, cuán nobles que sean, sin ellas usted no tiene un cuerpo. Necesitamos esas diferencias. Y aún en nuestras habilidades naturales y las tendencias que nos hacen únicos y que nos hacen diferentes de los vecinos y nuestros hermanos, aún así todos somos iguales. Mientras somos diferentes, porque tenemos un Dios común. Tenemos a un Dios común y hay algo dentro de nosotros que nos hace únicos del cuerpo de Cristo. Nadie más puede verse como Él y clamar que Él lo es. Nadie más puede dejar tras rastros y pretender que son quienes somos nosotros. El pacto que tomamos nos une de una manera que donde quiera que vayamos, sea lo que hagamos, no podemos evadir el hecho de que somos el cuerpo de Cristo. Dios nos ha hecho diferentes de cada grupo y cada organización en el mundo. Y cuando podemos alcanzar esa unidad, cuando podemos encontrar ese nivel donde podemos operar juntos, encontrar los talentos y las habilidades que Dios le ha dado a usted y aún más allá las responsabilidades que Dios le ha dado a usted y cumplir esas responsabilidades en armonía el uno con el otro, lo que encontramos es un grupo de células haciendo, ¿verdad? Llevando a cabo el trabajo en el cuerpo, operando, haciendo lo que la cabeza le dice que haga. Toma obediencia de cada parte del cuerpo. Toma obediencia de cada parte del cuerpo para que esto, lo que es el cuerpo de Cristo, sea efectivo, para que pueda hacerlo algo. Tanto así que cuando moramos juntos en unidad, encontramos tantos ejemplos en las escrituras de lo que eso significa, exactamente lo que pasa. En Salmo 133 lo compara al óleo que cae sobre la barba de Aarón, que baja hasta el borde de sus vestiduras. En la ceremonia en la cual Aarón fue ungido como sacerdote de la gente de Dios, había una correlación entre de cuando los hermanos y hermanas moran juntos en unidad. Hay una manera de la cual Dios trae una unción especial a el cuerpo, y es algo que llena. Es una unción que puede ser encontrada cuando buscamos a Dios juntos, cuando operamos juntos, cuando echamos a un lado esas cosas que nos separan el uno del otro. No hablo de la doctrina, no estoy hablando de escritura, estoy hablando de las cosas que aún no han sido decididas, las cosas que aún están arriba en el aire, indecididas, mientras encontramos la voluntad de Dios, con el entendimiento de que juntos somos más grandes que separados. Dios nos trae juntos, Dios nos une, esa unción baja. Encontramos que esa unción no depende del número de individuos involucrados,
en la oración, pero depende en la unidad que ellos muestran. En el día de Pentecostés había 120 juntos en una mente, y qué hermosos resultados salió de eso, lo que Dios hizo en una manera tan poderosa, que años después fue Pablo y Silas en la cárcel solos, y va de 120 a 2, pero el mismo poder de Dios estaba ahí. ¿Por qué? Porque todos los que estaban involucrados estaban en unidad. Las cosas que derrotan el programa de Dios, el propósito es cuando no están invertidas. La gente no puede usar a la gente que no jala su peso. Esto derriba el cuerpo. Dios quiere que entendamos que cuando su unción venga, y cuando su unción venga es cuando su cuerpo esté junto en unidad. Y cuando el Espíritu, todos nos emocionamos con el Señor, y cuando el Señor haga algo, el Señor dijo, hablen la misma cosa. Y usted dice, ¿verdad? Muévanse en mí y dame esa unción. En veces jugamos a la gallina con Dios, esperamos a ver quién se rinde primero. Yo le aseguro que Él ha estado mucho más tiempo alrededor y puede aguantar mucho más. Esa unción que Dios quiere darnos, como la unción que le dio a Aarón, solamente puede ser encontrada mientras comprendemos y apreciamos las diferencias que tenemos, para que podamos ver el poder verdadero de Dios mostrado en la unidad que nosotros tenemos. Cuando empezamos a ver todos los lugares de los cuales somos, los pasados que tenemos, las diferentes ideas con las que fuimos creadas, las diferentes escrituras que hemos escuchado, las diferentes versiones de escritura, las diferentes culturas, las educaciones, y cuando nos podemos juntar en común y entender que Dios nos ha hecho únicos, entonces mostramos una unidad que nadie más puede tener. Estaré dispuesto a decir que no hay un grupo en el mundo que esté de acuerdo en más escrituras que nosotros. Podemos hablar de nuestras diferencias, que Dios es su propósito arreglar, pero nadie está de acuerdo en tanto como nosotros. Podemos juntar un grupo más grande y podemos juntar más gente con supuestamente unidad, pero cada vez que hay un error, simplemente lo cortan y pretenden que no está ahí, y lo ignoran más y más gente. Pero yo quiero que usted sepa que nadie más acepta más partes de la Biblia correctamente divididas como nosotros. Y yo creo que cada miembro, su intención es recibir la Biblia completa, correctamente dividida, todo hasta el final. Y cuando es completo y cuando es revelada a nosotros. ¿Cómo lograremos eso? Es tan simple como ser responsivo a la cabeza. Escuché que se dijo el hueso de la espinilla está conectado al hueso de la rodilla. Que cuando se empiezan a contar dicen, espera, eso no es una espinilla. Yo no quiero nada que ver con ese. No se parece a mí, no actúa como yo. Yo quiero que sepa que cuando Pablo escribió acerca de la misma cosa, él no decía las mismas cosas. No tenemos que tener la misma complexión. No tenemos que tener el mismo acento. No tenemos que tener el mismo lenguaje, pero sí tenemos que tener la misma verdad. Tenemos que tener la misma creencia. Tenemos que tener las mismas cosas que Dios nos da a cada uno de nosotros, pero es mostrada de una manera diferente. Brilla en una luz. Así que cuando intentamos encontrar unidad, mientras aceptamos lo que Dios ha dicho y dejamos que Él venga y nos haga, y entendemos que nos ha hecho únicos, entonces encontramos que el cuerpo podrá operar a su capacidad completa y estaremos dispuestos a venir y completar un círculo de lo que es intencionado hacer. No podremos regar el evangelio del mensaje como fue intencionado si no tenemos unidad el uno con el otro. Dios lo bendiga.
es manteniendo la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y me gustaría comenzar a leer los primeros 6 versos de Efesios capítulo 4. Pablo dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Pero nuestro tema es tomado del verso 3 y voy a leerlo nuevamente. Solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En su programa, en la página 9, me parece, hacia arriba, nos dice que si la palabra Espíritu está en mayúscula, que se refiere al Espíritu Santo. Y en el verso 3, aquí dice: solícitos a guardar la unidad del Espíritu. Y esta palabra está en mayúscula. Así que significa que debemos hacer lo mejor que podamos como miembros individuales de la iglesia para no estorbar la unidad del Espíritu entre nosotros. Alguien diga amén. Yo no sé, pero por alguna razón Dios ha traído este tema al corazón de nuestro hermano supervisor. Y sin duda él sintió que había alguna necesidad para animarnos a mantener la unidad de la iglesia. Yo he visto, y sin duda usted también, iglesias espiritualmente destruidas debido a división que ha entrado entre los miembros. Yo no creo que haya algo. A veces cuando estamos fuera de sintonía del Señor y fuera de sintonía el uno con el otro, esto parece que el diablo es un maestro de decepción y causa problemas entre nosotros. Y cuando entran problemas entre nosotros, el Espíritu Santo no obrará como Él desea hacerlo. Amén. Qué gran responsabilidad tenemos como miembros del cuerpo. Lo diré después, si me da tiempo. Pero la palabra esforzarse significa que debemos hacer lo mejor posible para mantener la unidad del Espíritu y mantenerlo manifiesta en nuestra iglesia local. Gloria al Señor. Quizás lo más cerca que yo he visto la unidad perfecta entre el Espíritu Santo y la iglesia fue en la asamblea solemne. Quizás usted se canse de escuchar hablar de cosas del pasado y yo jamás me cansaré. Jamás quiero olvidar la unidad que hubo entre el Espíritu Santo y la iglesia en la asamblea solemne y también en la asamblea general que le siguió. Para mí estas excedieron las asambleas del tabernáculo, donde el Espíritu Santo era tan grande en nuestros medios, obrando milagros muy seguido. Quiero que sepan que es la unidad perfecta entre el Espíritu Santo y la iglesia. Más cerca que yo he visto fue en la asamblea solemne. Gloria al Señor. Y durante esta asamblea solemne, yo creo, si usted estuvo, puede decir conmigo: gracias, Señor, que pude estar allí para poder verlo. Gloria al Señor. En mi vida, esto fue lo más cerca que yo he estado a la condición de la iglesia en Hechos, donde estaban todos en un acuerdo y una unidad. Se habían reunido juntos, así como les fue mandado, y estaban en una mente.
ya habían obtenido los requisitos para que el Espíritu Santo viniera y estuviera entre ellos. Eran 120 personas, pero estaban en una mente. Yo no me tocó ver el Hechos capítulo 2, o lo que se llevó a cabo en Hechos capítulo 2, pero sí he leído la historia una y otra vez. Y estoy convencido que si Dios proveyó lo necesario, los bienes a través de la salvación y santificación y por la gracia de Dios, para traerlos a ellos en una unidad completa en el Espíritu Santo, Él lo puede hacer nuevamente con la iglesia de Dios. Jesucristo no hace acepción de personas, y cuando algún miembro obtiene los requisitos, habrá perfecta unidad entre la iglesia y el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Yo estoy esperando. Quizás tenga que corregir algo que dije anteriormente. En la asamblea solemne quizás no fue la unidad perfecta, completa unidad perfecta, pero sí fue lo más cerca que yo he podido ver en mi vida. Pero más allá de eso, sí habrá unidad perfecta. En Juan 17, Jesucristo oró para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti. Si nosotros somos uno con el Padre y el Hijo, no debemos preocuparnos si vamos a estar en unidad con el Espíritu Santo. Y yo no creo que Jesús haya hecho esta oración en vano. No creo que Él haya usado palabras en vano. Pero cuando Él oró esto, Él lo quería decir en serio. Y yo creo que va a suceder. Y sí va a haber completa y perfecta unidad entre la iglesia y el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Esta oración va a ser contestada, hermanos. Quiero que vayamos a la palabra mantener o guardar. Esta me resaltó. Usted tiene que ya tener algo para poder guardarlo o mantenerlo. Pablo dijo, esforzados, solícitos a guardar la unidad del Espíritu. No voy a tratar de hacer una tontería para determinar si hay unidad entre el Espíritu Santo y nosotros. Usted tiene que hacer eso individualmente. Pero no quisiera tampoco regañar a nadie. Yo soy parte de esto, así como usted. Todos tenemos una parte en la iglesia de Dios. Y lo que sucede en la iglesia de Dios depende de cada uno de nosotros como miembros. Me pregunto a veces, ¿acaso nos hemos alejado un poco desde 1993? Sea honesta conmigo, iglesia. Quizás hayamos tomado por garantizado al Espíritu Santo. Quizás no, pero sí. Quiero que sepan que ustedes están mirando a un predicador antiguo que tiene hambre por lo que sintió en la asamblea solemne entre el Espíritu Santo. Yo creo que necesitamos que suceda algo en nuestros medios que traiga la gloria y el poder de Dios a nuestros medios. Aleluya. Necesitamos algo
en nuestras iglesias locales. Quiero que notemos algo del Espíritu Santo. Él no es una persona ordinaria. Dios, ayúdanos. Él no es una persona ordinaria en ningún sentido, así como ni tampoco Dios el Padre ni Dios el Hijo son ordinarios. Gloria sea al Señor. El Espíritu Santo tiene su propia voluntad y usted no va a cambiar la voluntad de Él. El Espíritu Santo tiene inteligencia. Él tiene todos los atributos del Padre y del Hijo, pero no es ninguno de ellos. Él tomó sobre sí la forma de siervo para venir y hacer el trabajo del Padre. Pero quiero que sepan que eso no le estorba, no le molesta en ningún sentido. No quiso hacerse por igual al Padre. El Espíritu Santo él puede ser lastimado y quizás él sea lastimado cuando haya diferencias que lo aparten del cuerpo o hasta de miembros individuales. Él puede ser resistido. Usted tiene el derecho o la voluntad, si usted desea, resistir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede ser apagado. Usted quizás puede estorbarle y no permitirle que haga lo que Él quiere que usted haga. Él puede ser blasfemado. Cuando escucho esa palabra en relación con el Espíritu Santo, me da miedo. Y pues, ¿quién es el que puede blasfemar al Espíritu Santo? Y yo creo que es alguien que ya lo ha experimentado en su vida. Usted puede hablar contra de él. Alguien dice, cuando él no hace su voluntad o no obtiene su voluntad, él se va y se hace a un lado en una esquina de su corazón. Pero cuando completamente cooperamos con él y cuando cada miembro de la iglesia esté en cooperación completa del Espíritu Santo, habrá un poder sobrenatural que va a ser soltado en el mundo como lo ha sido antes. Necesitamos este poder sobrenatural dentro de la iglesia en estos últimos días. ¿Cómo alcanzamos la unidad con el Espíritu Santo? De la misma forma que lo hicimos en 1993. Amén. A través de estar santificados o saturados de ayuno y oración. Al alcanzar el lugar de entrega total, dedicación total y sumisión total, hermanos, ha sido comprobado que podemos alcanzar esa unidad completa con el Espíritu Santo. ¿Y cómo la mantenemos o cómo guardamos esta unidad del Espíritu? Pablo lo dijo de esta forma: antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Aleluya. Es necesario, es la responsabilidad de cada miembro el cuidar su propio cuerpo.
estoy aquí para decirles que tenemos responsabilidades de ver que este lugar sea mantenido bajo control. Yo creo que el apóstol Pablo constantemente sabía. Yo no creo que hubo alguna vez que él dudó o no sabía dónde estaba con el Señor. Yo creo que él inmediatamente iba a trabajar y no permitir que su cuerpo estuviera alejado. Yo creo que hay cosas grandes enfrente de nosotros, cosas muy grandes por venir, si nosotros hacemos nuestra parte. Sin duda, una de las cosas más fuertes que el apóstol Pablo dijo de sí mismo, él dijo muchas cosas, pero creo que esta fue una de las más fuertes. Se encuentra en Gálatas 2:20. Quiero que pensemos en lo que es estar entregado, sumiso, sometido, completamente entregado. Este hombre comprobó que podía ser hecho. Y dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Escucha, iglesia, cuando venimos a un lugar, este lugar no va a tener problemas con el trabajo o con la carne. No va a tener problemas en ser fiel a la iglesia de Dios. Pablo dijo, estoy juntamente crucificado. Y él estaba muerto al pecado. Ya no había nadie que estuviera entre él, que le estorbara estar cerca del Padre. Él tenía a Cristo viviendo dentro de él. Y él vivía constantemente en la fe del Hijo de Dios, el cual le amó y se entregó a sí mismo por él. Si el apóstol Pablo hubiera andado por su vista, no lo hubiera podido lograr. Él siempre se enfrentaba con problemas a donde quiera que iba. Pero él no andaba por la vista, sino andaba por la fe. Él había tenido una experiencia, había experimentado una relación con Jesucristo y conocía a quien le había salvado. Y sabía que Él le iba a dar todas sus necesidades. Cuando alcanzamos este lugar, confío que muchos de ustedes escuchando lo han alcanzado. Y creo que al alcanzar este lugar el Espíritu Santo se manifestará. El Espíritu Santo nos puede decir, enseñar entre el bien y el mal. No siempre será que los dones serán restaurados a la iglesia de Dios. ¿Cuántos de ustedes creen que ya han sido restaurados? Sino que ellos funcionarán y estarán manifiestos, así como lo estaban en la iglesia en Hechos. ¿Usted cree eso?
Yo creo que vamos a ver unas cosas mayores, pero no va a ser por las obras de los hombres, sino por el poder de Dios. Va a ser a través de la sumisión a vasos dedicados y consagrados, siendo usados por el Espíritu Santo como Él desea usarlos. Gracias, Señor. Gloria sea al Señor. Aquí hay algunas de las cosas que miraremos que Él haga. Él no solamente hablará. A mí me encanta escuchar al Espíritu Santo hablar. Y hay algunas escrituras, no vamos a tomar el tiempo para leerlas, pero Él no solamente hablará, sino que testificará. Él va a discernir. Y Él va a reprobar no solamente al mundo del pecado, sino también a la iglesia del pecado, si es necesario. Usted dice, hermano Rich, yo creo que vendrá el día que no habrá un pecador sentado en la congregación. Yo creo que el Espíritu Santo va a hacer un gran trabajo, que o vendrán y serán salvos o se tendrán que ir bajo la convicción del Espíritu Santo. Hermano Rich, ¿por qué tenemos que ser reprobados? Porque no estamos donde debemos estar. Les digo, hermanos, que si yo estoy haciendo algo mal, yo quiero que Él me diga. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo conmigo al decir, Espíritu Santo, si estoy haciendo algo mal, házmelo saber? El Espíritu Santo, Él va a revelar. Él puede revelar los secretos de su corazón. El Espíritu Santo puede enseñar y puede escudriñar, puede demandar. Y el Espíritu Santo nos puede motivar a ir a profundidades más profundas. El Espíritu Santo puede regenerar, puede sellar, puede bautizar y puede interceder y puede intervenir. Este es el Dios que necesitamos de guardar y la unidad en la iglesia de Dios. Todo lo que hagamos, debemos esforzarnos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Yo creo que cada uno de nosotros va a tener que tomar responsabilidad personal a no permitir que algo entre y que dañe nuestra relación con el uno con el otro y con el Espíritu Santo. Amén. Pero yo creo que esa es nuestra responsabilidad. Yo creo que Dios está esperando para ver lo que algunos de nosotros vamos a hacer, para aparejar todo en nuestras vidas. Siempre debemos hacer lo mejor que podamos, de tener cuidado el uno por el otro, alcanzando el lugar del cual Pablo habló, ser templados el uno con el otro. Eso va a ser algo maravilloso. No big eyes, no little U's. No importa si sea rico o pobre en la iglesia de Dios. No importa si sea estudiado o no. No hará diferencia. Porque quizás somos muchos miembros, pero somos un cuerpo en Cristo. Gloria sea al Señor. Cuando cada miembro obrando hacia la misma meta de la perfección, a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que no está ya muy lejos ya. Vamos a mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Todos tenemos que ser hacedores de paz. Y debemos esforzarnos
a mantener la unidad y la paz entre los hermanos o entre las hermanas, lo que sea, unidos bound together con un amor interno, by internal love. Hallelujah. un amor divino, santo. Divine, godly love. Hallelujah. My friend, it will work just as sure as we're here today. Hallelujah. Muchos miembros, pero solamente un cuerpo, todos obrando hacia la misma meta y hacia el mismo fin. A Dios sea la gloria. Vamos a decirlo nuevamente, a Dios sea la gloria. Les amo. Love you all. Mi tema el día de hoy es donde hay falta de unidad, o tal vez podría decir donde no hay suficiente unidad. ¿Cuántos disfrutan la unidad y convivir? Yo le diré, es una cosa hermosa cuando tienes unidad. Es simplemente hermoso ese hermoso sentimiento de unidad. Mi escritura es tomada de el libro de 2 de Corintios capítulo 12 y verso 20. Pablo dijo, porque temo que cuando llegare no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que cuando entre vosotros contiendas, envidias, iras, disensiones, detracciones, murmuraciones, relaciones, bandos, que cuando volviere me humille Dios entre vosotros y haya de llorar por muchos de los que antes habrán pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y la fornicación y deshonestidad que han cometido. La iglesia en Corinto era una iglesia que tenía muchos problemas. Se enorgullecían de muchas cosas y sí tenían muchas cosas buenas a su favor, pero eran una iglesia muy dividida. Eran una iglesia que no tenía la unidad que necesitaban para llevar a cabo la tarea que tenían que hacer. El sentimiento de Pablo era que cuando llegara a esta iglesia, él no los encontraría como le gustaría encontrarlos. Y yo creo que todos los que hemos pastoreado o trabajado para el Señor por algún periodo de tiempo, podemos pensar en situaciones donde hemos visto cosas que no nos gustaron. Y tomó a veces un tiempo para corregirlas. Pero Pablo igual dijo que él temía que no les gustaría lo que él tenía que decirles. Y yo creo que está en el segundo libro de Corintios 4 y 2. Pablo les dijo algo más o menos: ¿quieres que venga con una vara o en amor y en mansedumbre? Recuerdo que cuando yo era niño, mi madre creía que si ella no usaba la vara, ella echaba a perder el niño. Y muchas veces cuando yo me salía de orden, ella usaba la vara. Y ella me decía entonces: hijo, la razón por la cual hago esto es porque yo te amo. Y yo no lo entendía entonces, pero lo entiendo ahora. Y yo siento que las correcciones que son hechas en la iglesia de Dios debería de hacerse con amor por las personas y porque amamos la iglesia de Dios. Pablo en 1 Corintios capítulo 1 y verso 10
Dijo, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros disensiones. Antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Este era el deseo de Pablo para la iglesia que estaba en Corinto, que no hubiera división entre ellos. Y yo no puedo entender cómo en veces la gente parece que toman placer en causar división. Le gusta hacer divisiones, pero yo amo la unidad. Y yo confío que usted igual. Gloria a Dios, la unidad es una cosa hermosa. Hay poder en la unidad. Unidos nos paramos y divididos caemos, y el diablo lo sabe, y él no quiere que estemos unidos, pero él nos quiere divididos. Pero yo digo hoy, Dios desea que la iglesia de Dios esté en completa unidad, y tenemos que perder esa falta de unidad. Tenemos que deshacernos de la división y llegar a un lugar donde nos amamos el uno al otro y tenemos un compromiso mutuo el uno con el otro y nos animamos el uno al otro para que podamos ir hacia adelante en la iglesia de Dios. Ahora, mientras leemos adelante, en el verso 11, Pablo dijo, porque me ha sido declarado de vosotros, hermanos míos, por los que son de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Fue circuncidado Pablo por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que habéis sido bautizado en mi nombre. Así que Pablo aquí está reconociendo la división que existía en la iglesia en Corinto. Ellos habían comenzado a escoger lados. Y yo le aseguro a usted que cualquier persona puede empezar cualquier movimiento, no importa cuán mal sea, y no se tardará mucho hasta que ya tengan una congregación siguiéndolos, porque a la gente le gusta juntarse detrás de una causa. Y no tiene que ser algo correcto, simplemente quieren congregarse detrás de una causa. Muchos se juntan y no saben qué es la causa, pero solamente quieren estar con el grupo. Y nosotros no tenemos lugar para eso en la iglesia de Dios. No tenemos lugar para escoger lados. Yo estoy en el lado de Juan, o yo estoy en el lado de la hermana Sally. Pero tenemos que estar en el lado del Señor. Tenemos que encontrar la voluntad de Dios y de entonces de ahí movernos hacia el medio para llevar a cabo las cosas que el Señor quiere que cumplamos. Supongo que tal vez me adelantaré un poco, pero 2 de los años más miserables de mi vida fue cuando fui enviado a una iglesia que estaba dividida a la mitad. Lo que un lado quería hacer, el otro se endurecía y decía, no lo haremos. El otro de ese lado decidía hacer algo, el otro lado decidía decir, no haremos eso. Así que era siempre un pleito por 2 años que estuve allí y no cumplí o logré muchas cosas. Y les dije yo a ellos, yo creo que puedo tomar a cualquier lado de ustedes y hacer un buen trabajo, pero cuando yo los junto siempre topan. Y eso no es un buen sentimiento para trabajar bajo esas circunstancias. Pero oh, cuán hermoso es cuando las gentes se aman y están en unidad y tienen una buena confraternidad. Es una bendición tener una situación tan existente. Las palabras de Pablo a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 8. Estas palabras son lo que le dijo Pablo a la iglesia en Corinto.
De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no podíais, ni aún podéis ahora, porque todavía sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo cierto soy de Pablo, y el otro de yo de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué pues Apolos? Ministros por los cuales habéis creído. Y eso según a cada uno que ha concedido el Señor. Yo planté, Apolos regó, mas Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Eso básicamente nos saca de nuestro egoísmo, de que podamos decir, mira lo que yo hice. Simplemente somos ministros de Dios. Es Dios el que hace la obra a través de nosotros. Es Dios el que da el crecimiento. ¿Está orando usted por mí aquí? Gloria a Dios. Debemos de perdernos de nuestras maneras centradas. La iglesia en Corinto era una iglesia que estaba concedida, era egoísta, tenía una opinión alta de sí misma. Y debemos de estar preocupados de lo que es lo mejor para la iglesia de Dios. ¿Cuántos creen eso? ¿Está usted preocupado por lo que es mejor para la iglesia de Dios? No lo que me agrade a mí necesariamente, pero si podemos encontrar la mente de Dios y si el Espíritu Santo se agrada con cómo lo hacemos, entonces estoy dispuesto a someterme y hacer todo lo que yo pueda para promover la iglesia de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. En 1 Corintios capítulo 3, verso 10. Pablo dijo, conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno vea cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguno edificare sobre este fundamento, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifestada. Porque el día la declarará, porque por el fuego será manifestada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego hará la prueba. Si estamos aquí hoy con una actitud egoísta, intentando hacer un hombre de nosotros mismos, entonces estamos en problemas. Dios va a probar cada obra. Él conoce el propósito que está detrás de lo que hacemos. Yo digo, yo quiero agradar a Dios. ¿Acaso usted no? Yo quiero hacer lo mejor que yo pueda para agradarle. Todas las partes de la iglesia necesitan trabajar juntos en armonía para el mejorío de la iglesia. Cada parte de la iglesia necesita trabajar junto en armonía para el mejorío de la iglesia. La palabra dice que somos miembros el uno del otro. ¿No está usted contento de que no está usted solo en todo esto? De que somos una familia grande de Dios y que Dios desea que trabajemos juntos. Él está deseando a cumplir algo. A mí no me gusta sentarme y hacer nada. Prefiero estar ocupado haciendo algo para el Señor. Le dije a alguien este año,
Yo les dije, solamente porque tengo 77 años, no significa que me voy a solamente voltear y a jugar al muerto, pero quiero trabajar para el Señor y para la iglesia y quiero hacer algo. Gloria a Dios, que sea beneficial. Yo quiero ayudar a la iglesia que sea mejor de lo que era antes de que yo llegara a ella. Gloria sea el nombre precioso del Señor. Yo temo que tal vez hay algunos entre nosotros que sienten que son los únicos como a operar la iglesia de Dios. Y que si ellos no inspeccionan y ponen su aprobación sobre todo, entonces nunca está correcto. No me importa que salga mal, ellos siempre lo miran con un ojo dudoso y siempre cuestionan todo lo que se hace. A mí me encanta que me tengan confianza, ¿acaso usted no? La confianza es una cosa hermosa. Y yo quiero ser que confíen en mí. Yo siento que todos estos años que he estado trabajando en la iglesia, he intentado mi mejor. He intentado hacer lo mejor para promover la obra de la iglesia. No tengo metas personales. No tengo metas que yo quiero promover. Solamente soy un siervo para el Señor. Pero yo quiero agradarle. Cuando llegue al final de mi vida, yo quiero oír esas palabras. Y yo quiero poder decir como Pablo el apóstol, he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera, he guardado la fe. Gloria a Dios. Yo quiero poder escuchar eso. Claro, yo lo he dicho. Si yo sabía que el diablo intentaba asustarme, yo lo reprendería. No me gusta sentirme que el diablo me ha derrotado. Tenemos que ponernos de pie y pelear, gloria a Dios. Pablo le dijo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Sostente de la vida eterna, gloria a Dios. Esta vida es una batalla. Cada día que viene, tenemos una batalla que pelear. El diablo no quiere que compartamos de Dios. Él no quiere que tengamos unidad en la iglesia de Dios. Yo le digo, oh Señor, a pesar de todos los demonios en el infierno, danos unidad, que la unidad prevalezca. Permítenos que nos aflojemos de esta desunidad y ayúdanos a unirnos juntos para la mejoría de la iglesia. Gloria a Dios. Para que podamos cumplir las cosas que el Señor ha puesto para que hagamos. Yo recuerdo algunos años atrás, el hermano M.S. Curry una vez dijo, algunos pastores solamente son pastores de 10 miembros. Que si usted les da una iglesia con 25 o 30 miembros, ellos renuncian a todos los miembros, pero se quedan con 10. ¿Acaso será que sea nuestra manera de pensar con las cosas aquí? ¿Acaso tenemos una vista tan reducida que no pensemos que Dios puede mantener las cosas grandes? Es tiempo de que fortalezcamos nuestros cordones y fortalezcamos nuestras estacas y nos preparemos para la afluencia que está por venir. ¿Usted lo cree? Oh, yo le digo, yo he hablado con algunos hermanos últimamente y ellos están alegres de oír el mensaje que tenemos. Están emocionados y se alegran. Déjeme decirle, yo estoy contento y igual estoy emocionado. Yo no soy un hombre de tristezas, yo no creo en eso. Yo soy un optimista. Yo estoy emocionado por el trabajo del Señor. Yo quiero hacer todo lo que yo pueda para promover la obra de Dios. Gloria sea a su precioso nombre. Como pastor de una iglesia, si yo hago nombramientos, necesito encontrar la mente de Dios y encontrar la gente más calificada que yo tenga y entrenarlas si es necesario. Entonces dejarlos que hagan su trabajo sin mi interveniencia o oposición. Si yo no puedo confiar en ellos que hagan su trabajo, entonces no los necesito. Y yo siento que esa es la misma frase de cada trabajo.
Gloria es el nombre precioso del Señor. The same way with me. Lo mismo como yo, como pastor, si mi supervisor tiene que estar revisándome todo el tiempo, mirando sobre mi hombro con un ojo dudoso, siempre instruyéndome lo que debo y lo que no debo hacer, entonces Él no me necesita. Estoy perdiendo mi tiempo. We need to Necesitamos have trust tener confianza en la iglesia de Dios. Gloria a in the Dios. Lord. Mi supervisor este año, el hermano Dupree, yo le hablaba con él y le explicaba mis sentimientos. Me dijo, hermano West, la manera que yo siento es, yo lo voy a poner a usted a hacer este trabajo. To a job. Y si yo lo pongo, yo espero que usted lo haga, yo no lo voy a estar molestando. Y él lo ha probado a ser cierto. I left to work. No tengo que trabajar así yo. Y yo siento que él tiene la confianza de lo que yo hago es para mejorar la iglesia. Necesitamos más confianza en la iglesia de Dios. Yo creo que Dios nos quiere ayudar. No necesitamos grupos de demolición en la iglesia. Necesitamos construyores de puentes que sepan construir la iglesia de Dios. Necesitamos gente con visiones o imágenes mentales de lo que la iglesia ha de ser y cómo llevarla de donde está a donde debería de estar. Aleluya. Yo tengo una visión, ¿usted no? Yo tengo un sueño. Yo anhelo ver el día donde cada miembro se cae en su orden y no hay división entre la iglesia. Cada uno ve ojo a ojo, hablando las mismas cosas, caminando juntos en unidad. Oh, gloria a Dios. ¿Acaso no sería un tiempo hermoso? Y yo creo que Dios lo desea que esto llegue a cumplirse. Gloria sea a su precioso nombre. Esto debe de aplicarse a cualquier fase de la obra de la iglesia de Dios. Y yo siento que si podemos soltarnos de esa falta de unidad y llegar a un lugar donde la vida y armonía y unidad y confianza prevalecen, entonces tendremos milagros en la iglesia de Dios. Igual tendremos un gran crecimiento de las otras ovejas que vendrán al redil. Pero si vienen y nos ven con divisiones, peleando y discutiendo, ellos se darán la vuelta y se irán a otro lugar. Pero nuestro lugar debe ser como ningún otro lugar. Yo lo creo eso. ¿Usted lo cree? Yo creo que la iglesia debe de ser algo que como incomparable, porque no es como los demás. Alguien me dijo, bueno, las otras personas no son como nosotros y no deberían ser como nosotros, no son nosotros. Si fueran como nosotros, estarían con nosotros. Pero siendo que no son como nosotros, no están con nosotros. Pero cuando lleguen a ser como nosotros, estarán con nosotros. Oh, aleluya. Yo siento que hay mucha gente afuera que desean ser como nosotros. Yo creo con todo mi corazón que Dios se prepara. Si mantenemos el espíritu de amor y unidad en la iglesia, yo creo que Dios se prepara de llamar a aquellos que no están con nosotros y ellos vendrán con gran velocidad a ser parte de nosotros. Ha sido un gozo para mí leer en la luz vespertina y oír de las grandes cosas que están pasando alrededor del mundo. La gente viniendo a la iglesia. Y yo anhelo ver más y más y más de eso. Yo quiero que eso tome lugar. Gloria sea al nombre precioso del Señor. 2 Timoteo 2 y verso 24 declara que el siervo del Señor no debe ser litigioso, sino manso para con todos, apto para enseñar.
Envidia y división no tiene lugar en la iglesia de Dios. Si somos siervos de Dios, no podemos tener pleitos entre nosotros. Yo creo que una escritura dice que no haya disensión entre vosotros, pues somos hermanos. Oh, gloria a Dios. Yo amo la paz y soy una persona muy pacífica. Yo hago todo lo posible para poder tener paz. No me gusta discutir o pelear, la disensión o cosas parecidas. Y yo creo que no hay lugar para ello en la iglesia de Dios. En Juan capítulo 17, Jesús oró por la unidad de los creyentes. Y yo quiero voltear ahí y leer lo que la escritura nos dice. Juan capítulo 17, versículo 20 al 23. Jesús dijo, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y yo, la gloria que me diste, les he dado, para que sean una cosa, como también nosotros somos una cosa. Yo en ellos y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa. Que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado, como también a mí me has amado. Déjeme decirle, necesitamos esa unidad, ¿acaso no? Y yo agradezco la bondad de Dios. ¿Sabe? La teocracia de la iglesia es una de las cosas más hermosas que jamás he podido conocer. Donde el Espíritu Santo controla y Dios está al mando. Gloria a Dios. Yo siento que Dios desea que encuentremos la mente de Dios y obtener la voluntad del Espíritu Santo. Y entonces todos nos unimos para ver a la iglesia seguir adelante. Pero si seguimos teniendo una escasez de unidad, no podremos ver estas cosas buenas tomar lugar. Yo he pensado en varios tiempos de mi vida y yo he visto iglesias que se quedan paradas por años porque alguien no se doblaría. Esas personas se aferraban a tenerlo a su manera. Y no necesitamos eso en la iglesia de Dios. Algunos hermanos tienen que morirse antes de que la iglesia vaya adelante. No hay que dejar que Dios tenga que tomarnos para que la iglesia pueda avanzar. Pero deberíamos poner nuestro mejor esfuerzo para la iglesia y trabajar juntos en unidad y en amor para la mejoría de la iglesia. Oh, ese es un sentimiento dulce cuando sentimos ese amor, cuando tenemos ese amor el uno para el otro. Jesús dijo, si tenemos amor el uno para el otro, entonces todos los hombres sabrán que ustedes son mis discípulos. Yo quiero ser amado y yo quiero amar a otros. Yo lo he pensado en mi vida tantas veces. Prefiero que un hombre tome un palo y me golpee prefiero que un hombre me golpee con un palo a pesar que me golpee, lastime mis sentimientos. No me gusta cuando me lastiman mis sentimientos. Y alguna gente piensa que tiene que ser un robot para esta obra. Los robots no tienen corazones, no tienen sentimientos. A alguna gente no le importa lastimarlo. Tal vez lo corten con un navajo o lo que sea. Pero pueden hacer mucho daño con su lengua. Yo le digo, Dios no se agrada con ello. La Biblia dice que la lengua es una cosa poderosa, es mortal. Alguna gente tal vez no le meta un cuchillo, pero tal vez sí hablen de usted detrás de su espalda. Oye, que Dios nos ayude.
que podamos darnos cuenta que cuando hablamos de otros, simplemente nos destruimos a nosotros mismos. Gloria a Dios. Queremos edificar la iglesia de Dios. Ese es mi deseo. Ese es mi corazón. Y yo trabajo y yo quiero edificar la iglesia de Dios. Y yo le quiero decir a usted hoy, hay que deshacernos de este sentimiento de desunidad. Hay que deshacernos de él. Y dejemos que la unidad prevalezca en la iglesia de Dios. Y veremos cosas grandes pasar. Les dije a nuestros hermanos en Irwin, donde yo soy pastor, nunca he estado tan cansado de predicar la palabra y no tener confirmación del Espíritu. ¿Sabe que cuando los discípulos fueron enviados, ellos se les fue ordenado que fueran a las ciudades y aldeas y predicaran el evangelio del reino de Dios? Se les ordenó sanar a los enfermos, sanar a los leprosos, levantar a los muertos. Y ellos fueron y volvieron y le dijeron, Señor, aún los diablos son sujetos a nosotros. Pero Jesús les dijo, regocíjense no porque los diablos son sujetos a ustedes, pero gócense porque sus nombres están escritos en el cielo. Y yo digo hoy que yo quiero ver cosas grandes llevar a cabo en la iglesia de Dios. Este ha sido un año difícil para nosotros. Mi esposa ha estado enferma y yo digo tal vez debería ser mejor afligida. Ella fue al doctor y le dijeron que necesitaba aún reemplazar su cadera. Le toma 6 meses de rehabilitación. Le toman su espina fuera de línea y una de sus huesos estaba fuera de lugar. Y yo le dije a ella, el Señor nos ha traído hasta aquí para parar. Yo dije, es tiempo de que entremos en ayuno y oración. Y empezamos a orar y empezamos a ayunar y clamar al Señor. Y no tardó mucho cuando el Señor empezó a intervenir. Ella está conmigo aquí hoy, no está bien, pero está mucho mejor de lo que estaba. Pero yo anhelo ver el día donde podemos ver, o donde ella pueda tener una sanidad completa en su cuerpo. No solamente ella, pero muchos de nosotros que somos pastores. Tenemos miembros que están enfermos y afligidos en sus cuerpos. Necesitamos ver sanidades y milagros tomar lugar. Gloria a Dios. Yo creo que si podemos alcanzar la unidad en la iglesia como debería de estar operando, gloria sea el nombre precioso del Señor. Yo lo cuento un honor tener estos momentos de hablarle a usted de este tema. La falta de unidad. Donde hay una falta de unidad, hay envidias, hay disensión y pleitos y todas cosas parecidas. No queremos eso en la iglesia de Dios. Y le animo a cada uno que nos unamos en unidad por el mejoramiento de la iglesia. Dios los bendiga. Eso es mi oración. Estamos muy agradecidos de que eligió adorar con nosotros y unirse con nosotros en este rebobinado para escuchar estas voces del pasado. Si no conoce a Jesucristo como su Señor, lo animamos a que invite a su vida. Recuerde, no importa las circunstancias de la vida, Dios es fiel y podemos encontrar la esperanza que estamos buscando en Él. Únase a nosotros nuevamente en esta noche, mientras nos reunimos para la adoración en vivo y los animamos a las 8 de la noche, hora del este. Que Dios los bendiga a ustedes, a su familia y a su pueblo en todo el mundo.